¿Y qué pasó, tropa? Bienvenidos al canal de Dinero, pasamos bien. Yo vengo a dar una noticia porque el 16, 17, 18 de junio estaré en Madrid. Voy a ir al evento RetroWorld, ¿vale? La página es RetroWorld 360, si no recuerdo mal. Y hay un evento que dura sábado y domingo. Yo iré solo el sábado, aunque voy el viernes a Madrid. Iré al evento desde las 10 de la mañana hasta las 12 de la noche el sábado. El domingo ya me voy por la tarde, iré al rastro, estaré comiendo por ahí, después me iré para el aeropuerto y volveré para Canarias. Así que estaré allí 3 días, por si vais a estar en el evento el sábado y nos podemos ver, saludarnos y conocernos, pues ahí me tendréis, si queréis verme. Y si no me queréis ver, pues también estaré. Así que... es un misterio, muy misterioso. no hay nada más. ¿Dónde es el evento? Pues es en el pabellón de convenciones de la Casa de Campo. Así que el pabellón de convenciones de la Casa de Campo será el evento ahí, para el que esté interesado. Si no, en la página RetroWorld 360 lo podéis ver y seguirlo y comprar las entradas. Hay varias ofertas, varias habilidades. A mí no me paga nadie, yo lo digo porque voy a ir. Porque el que esté interesado, que no crea dice, oye, este está haciendo oferta de este sitio porque le pagan, porque nada, a mí no me paga si yo soy un Minduki, yo soy un Dotari, yo soy un podrido. A mí no me paga nadie en ningún sitio. Así que lo sepáis. Segunda cosa que quería comentar, porque he visto que en el vídeo que hice anteriormente, no, mucho anteriormente, en el coleccionar retro es una mierda, he visto comentarios muy positivos y también he visto comentarios algunos negativos, como todo en este mundo, ¿no? Gente que se molesta porque cree que hablar de algunos creadores de contenido que son sus ídolos, pues como que le paga, o que esa gente vive con ellos, o que no puedes hablar de esa persona. Es como cuando el fútbol son los mayores fanáticos que hay, yo creo, después del mundo de los videojuegos. Pues esto es igual, no puedes hablar, no puedes decir. Sobre el mundo del coleccionismo, para que os quede claro, esto es mi opinión personal, yo no quiero meterle la cabeza a nadie que esta es la realidad. Pero tengo bastante razón. Y eso lo puedo demostrar a quien quiera, ¿vale? ¿Por qué digo esto? Que no es mi realidad y que puedo demostrar. Porque coleccionar retro a día de hoy es una mierda. Yo me fijo aquí en mi tierra, en mi isla, en Canarias, y antes podías encontrar la morrayita que a mí me gusta coleccionar mucho, ¿no? Eso me encanta, siempre me ha gustado. Pues ya ni eso, señores, ya no hay posibilidad. Y la gente me dice por comentarios, pero... esto no es especular, esto es no sé qué, yo tengo un producto, lo quiero vender, hay una demanda, lo vendo al precio que yo quiera. Sí y no. Tú tienes un juego sin Surface, hasta el descolorido, con las instrucciones, sellado, nuevito, poquitas unidades, bien cuidado. Eso tiene su valor el día de hoy en el mercado. No digo que no, pero yo estoy hablando de cositas como esta, ¿vale? Cositas que están reventadas, ¿vale? Que si vas por dentro, da hasta penica. Tener esto. Esto fue de los últimos juegos que yo compré aquí antes de que desapareciera Mega Drive por completo. Como veis, el juego funciona, es funcional, no es una repro, tiene un machaque increíble. Compré este que me salió 38 pavos, que muchos diréis, yo no pago una mierda por esto. Para eso me lo compro en eBay. Sí, pero eBay a veces no me manda las cosas, me pone muchos peros. Y ya he tenido... no me gusta eBay porque he tenido muchos problemas con muchos vendedores. Y es una realidad. Otro que compré, ¿vale? Mirad el estado de esto. ¿Esto cómo se llama? Esto se llama desteñido directamente, ¿vale? Desteñido directamente. ¿Cómo está esto? Pues hecho un Cristo, señores. Esto está hecho un Cristo. ¿Cómo lo veis? Y esto es morrayita. Y morrayita que interesa a mucha gente. Y que ya no hay, ya no encuentro, por lo menos aquí. Otro último, F-22 Interceptor. Estos juegos los he tenido yo en mi infancia Mega Drive. Yo no fui de la Sega Master System, no la tuve. Tuve la Mega Drive y la Super Nintendo. Mirad el estado de esto. ¡Ay! Que se me cae. Mirad. ¿Esto cómo se llama? Esto se llama morralla, ¿vale? Pues esa morralla ya ni eso encuentro aquí. Y ya no digo cuando lo que hay o lo poco que cuelga, como este, a ver, este de aquí, mira, este. Es una repro perfecta, vamos, esto está nuevo, que por esto dices tú la hostia. Pero es una repro, ¿vale? Que el tío le cambió la placa, ¿vale? Y lo vendió así. La carátula no es original,
no pone ni el logotipo de Sega. Si yo como soy un ignorante tampoco entiendo mucho y no me voy a poner ahora a discutir con esto. Y lo que es el cartoncito, esto se nota que no es el original tampoco. ¿Vale? Por el tacto, apesta pintura. Es una repro buena o mala, no lo sé. Que la gente que es entendida y que sabe más que yo me diga. Pues esto es lo que hay aquí. A los comentarios la gente me dice que no tengo razón porque acuso a creadores de contenido, ciertos creadores de contenido, de especular, de subir los precios. A los hechos nos vamos a remitir. Te puedes ir al canal de un gallego que tiene siempre todos los días en Twitch, está ahí, y veréis la especulación pura y dura que genera. Y la genera porque cada vez que saca, hasta él ha hecho especulación. Vamos, aunque él dice que no, dice, a mí no me puedes decir que soy especulador porque hago esto. Pues ¿qué te puedes decir? Porque gracias a ti, o por desgracia, has subido ciertos títulos o son casi imposibles de conseguir. Juegos morralla pura que antes había, ya no hay. Yo cuando voy a las tiendas, lo primero que veo es un señor de entre 30, 40, bueno, 30, 35... No creo. Yo creo que de 40 a 50 años con el móvil ojeando la vitrina de las tiendas de segunda mano, de los cartuchos de Game Boy, de los juegos de Vita, de lo poco que hay, de la Game Boy Advance, y está mirando las páginas de segunda mano, páginas de subasta, las páginas de su puta madre, para ver el precio de los juegos, para poder sacar partido. Y esta mucha culpa la tienen los creadores de contenido, por mucho que me digáis que no. Hace poco colgó un vídeo un señor de Japón, español, diciendo que se está vaciando Japón, que hay alarma porque no están reponiendo. Y Japón, como sabéis, es la meca de los videojuegos, ¿vale? Ahí es donde supuestamente era el almacén mundial de videojuegos. Mucha gente que quería hacerse una colección de Super Nintendo que no podía hacérsela en España, pues tiraba de Japón. Ese señor ha dicho que se está vaciando, que ya no se está encontrando como antes. Normal, es que el auge de los canales en Japón en estos últimos 2 años ha subido como la espuma. Hay muchos canales que están creando contenido en Japón y que tienen millones de visualizaciones y han subido de suscriptores. Y esos suscriptores no son todos mindungui como yo. Sus suscriptores pueden viajar, tienen poder adquisitivo, tienen dinero, tienen medios, se van a Japón, tienen tiendas, se van a Japón, tienen lo que sea que tienen y pueden ir y comprar masivamente y traerse un montón de productos para acá. Y eso es debido a que no se colgaba vídeos de Japón, que no habría creadores de contenido en Japón, que no había nada y la gente porque dice voy a viajar a ver si hay. ¿Eso es suerte? No, eso no es suerte. Eso lo ha generado los creadores de contenido. Igual que pasa aquí, tú te vas a eBay, pon Mega Drive. Pon Mega Drive en España. Para que veas la búsqueda que te sale de juegos. Que no hay juegos ya para España para comprar. Pon la búsqueda de Mega Drive. Lo que hay es súper caro. Pero súper caro. Y lo poco que no hay, o lo poco que no hay, lo que ves a un precio asequible, está en puja. Vamos, es que no me digáis que no tengo razón, que la gente lo vende porque esto pasaba antes. Eso no pasaba antes. Eso no pasaba antes. Yo tengo una colección de Vita que conseguí y a un precio asequible. Vete a comprar Vita hoy. Están los precios por las nubes. Y no digamos el cartón. No digamos lo que está pasando con juegos de poca tirada en PlayStation 4, en Nintendo Switch. Que Nintendo Switch va a ser una consola muy especulada. Pero mucho, porque los juegos indie han visto en la consola Nintendo Switch el portal para un público muy amplio. Y eso es una puñetera realidad. Y no os podéis enfadar porque yo diga que la especulación, que el retro, que es una mierda, porque es la realidad de hoy en día. Esa consola de atrás, Wii U a día de hoy, vas a comprar Wii U y hay títulos que no puedes conseguir. Hay títulos que ya no se ven, que no se consigue. ¿Vale? Wii U en pan. Es muy complicado a día de hoy ciertos títulos. Y eso que Nintendo Switch reeditó o se resacó algunos títulos y gracias a Dios otros bajaron, los desvalorizaron. Pero
igualmente son complicados de conseguir y es una consola que con los años va a subir de precio. Yo me acuerdo de ver Wii U, una oferta en Game, que por 40-50 € te llevabas una Wii U de segunda mano. De hecho, yo compré una y se la regalé a un amigo, ¿vale? Porque me pareció, siempre me ha parecido un consolón. Yo tengo mi Wii U, tengo mis Wii U, porque también conseguí una oferta de 160 pavos en el Corte Inglés, eliminando el stock de Wii U, la caja en nueva, sin abrir, 160 pavos o 180 pavos. Y yo cogí y me compré una. Tengo dos Wii U. Bueno, tengo tres. Tengo una que está toda desbaratada para repuesto, tengo la mía y tengo una cerradita. Y a día de hoy, tú ves una Wii U de segunda mano en las tiendas y está por 190 €. Por lo menos aquí es el precio y no baja. Es que no baja. Y es así. Y ciertos títulos ni te digo. El otro día había uno de PlayStation 1 que yo colgué una foto en mis estados en el estado, en lo que es el cajón de comentarios del estado del canal, donde había un Castlevania por 499 € y no estaba en el mejor de los estados. Señores, es que estaba en un estado que no era nuevo. ¿Que lo vale? ¿Que no lo vale? Lo valdrá, los expertos lo dirán, pero es lo que estamos encontrando. He visto repros aquí vendiéndose por 50 € ya. Es que, ¿hasta dónde estamos llegando? Que nadie se mosquee, que nadie se enfade por mis comentarios. Es una humilde opinión, o una opinión de un ignorante. Llamarme como queráis. Pero es una realidad que está viendo. Y si pasan los años, costará mucho más conseguir juegos. ¿Por qué? Porque hay un perfil de comprador, mujer y hombre, muy de hombre, que va desde los 35 hasta los 50 y poco, que están coleccionando muy fuerte. Gente con un poder adquisitivo bastante importante, que tienen dinero, que tienen tiempo y que no les importa pagar 3, 4, hasta 5 cifras en los juegos. Gente también que busca que esté perfecto, que esté nuevo. Yo eso, vamos, yo ahí chapo, cada uno que haga lo que quiera con su dinero. Yo no me voy a gastar 1000 pavos, 2000 o 3000 en un cartucho. Por mucho que diga que eso se va a valorizar, a 10 años va a costar 5, 6, 7, 8 o 9 veces más. Yo no. Yo, como he dicho, soy muy de morrayita. Pero ese es el perfil que está viendo. Un perfil de una persona con poder adquisitivo, con trabajo, de unos 35 a 45, 50, que está comprando masivamente. Y en España todos conocemos, porque casi todo el que tiene una colección buena de Super Nintendo, de Mega Drive, o tiene TikTok, o tiene Twitch, o tiene YouTube. Y las colecciones se ven en perfecto estado. Y si no, otros canales son colegas, amigos, o lo conocen, pues lo sacan en sus canales y se ven esas colecciones en perfecto estado, nuevitas, full set, completas. Colecciones que yo jamás tendré porque no tengo ni el tiempo ni el dinero. ¿Vale? Sobre todo el dinero. Y el tiempo que le dedicas a eso es monumental. Eso es estar día tras día mirando, buscando. Y ya hay cosas que no puedes encontrar. Por mucho que quieras, aunque tú quieras pagar 4000 pavos, es que no las encuentras. Porque hay gente que no lo vende. Su colección es muy raro que la toquen. A no ser que tenga una necesidad médica que tenga que vender por una enfermedad, una necesidad a nivel social porque se queda sin casa, se queda sin tal y tenga que vender, o simplemente porque quiere vender, como vi el caso de un chaval que tiene una buena colección, tiene una casa pequeña y su mujer le dijo: vamos a tener un hijo, vende o te vas. Vamos, es que no hay otra. Y es normal, la necesidad hace muchas veces que uno tenga que vender. Es una putada, es una perrería, una jodienda, pero es una realidad. Pero también la realidad es lo que está pasando en los canales y creadores de contenido que están especulando y que están alzando los precios por las nubes por su propio beneficio. Yo me quedo con un caso que pasó con el Rubio, que comentó alguien en un tuit que estaba viendo, Generación Z, en el último evento que fue en Barcelona, que le comentaron la gente que vende, la gente que tiene segunda mano. El Rubio sacó una consola, la Game Boy, de un modelo en concreto, o algo así era, yo no sé, porque no sigo al Rubio. Pero los chavales venían a la tienda, muchos chavales, y eso que estamos hablando a nivel nacional, ¿no? En España, muchos chavales venían pidiendo esa consola, esa Game Boy. Si tú te vas a ver hoy día y pones Game Boy, ves los precios que hay y ves cómo están los estados. Y cada vez sube más. Aquí en Canarias, yo me acuerdo, en Cash Converte, ver 20 Game Boy clásicas puestas a la venta y que nadie se las llevaba. Y de la noche a la mañana,
¿vale? En cuestión de un mes, mes y medio, desaparecer. Aquí había tiendas donde había juegos de PlayStation 1 que podías conseguir y hacerte una mini colección. Han desaparecido totalmente. Juegos de PlayStation 2, quitando Sex, que tiene la morralla de siempre. Cash Converte, que también tiene una mierda. Te quedas con Centro de Ocio Olive o lo queda Videoclub Olive, que tiene algo interesante, pero que tampoco. Y lo tienen por las nubes. A margen de eso, aparte de eso, ¿hay algo más? No, aquí no se puede coleccionar nada más. No te puedes hacer como iba yo antes y hacía vídeos. Vamos a hacer una colección de Wii U. ¿Me puedo hacer una colección de Wii U? Sí, me podía hacer con 10, 15, 12, 20 títulos interesantes para crear una colección de Wii U. Ya lo digo, otras plataformas. Yo he tenido suerte de coleccionar, de poder tener Sega Saturn, a raíz de que alguien, no sé quién es, está vendiendo su juego de Saturn a cuentagota. Y creo que es el mismo vendedor, porque es que aquí Saturn no se veía antes. El otro día vendía uno en Cash Converte que era un Dragon Ball de Sega Saturn, machacadísimo, hecho una puta mierda. ¿Vale? Lo que es el CD, la carátula estaba más o menos en condiciones, las instrucciones están un poquito amarillentas, pero lo típico de las cajas de Sega Saturn, que sabéis que son un poquito especiales. Pues lo vendían a 45 euros el juego, machacadísimo, lo digo el CD. Yo creo que lo restregaron por el suelo, directamente. Y los juegos de Sega Saturn, yo he tenido un juego en concreto con un mini rayón y que no me lo veía la consola. Imaginar, ¿no? Imaginar eso. Entonces yo dije, yo no voy a coger porque no voy a tener una carátula, yo quiero disfrutar. Pues ese juego se vendió. Ese juego, pasé a la semana siguiente, ese juego ya no estaba, ese juego ya estaba vendido. Imaginar la voracidad que hay aquí en lo que es Canarias, en mi isla. Canarias Flash, flow. Para cosas del retro. Es que es de loco, de loco. En Tenerife hay algo más, hay varias tiendas de retro que están muy bien, yo he estado en algunas y están de puta madre y tienen pero también panochitas, hay que pagar. Y lo entiendo, porque hay gente que se encarga de vivir de eso. Tiene su tiendita y tiene que tirar, y tiene que vender, y tiene que pagar, y tiene que comer. Pero lo que está pasando con los creadores de contenido, con canales de Twitch, que veo subastas en directo, que veo buscando juegos y especulando en el mercado, que veo cómo cuelgan vídeo tras vídeo de búsquedas en Japón. Vamos, es que no hay que ser muy, muy tonto para ver lo que estamos teniendo delante. ¡Saquen leche, vaya, mana cabrones! ¿Vale? No hay que ser muy listo para saber lo que está pasando. Que te puede gustar más o menos ese creador de contenido, que puede ser su super fan, que le regala dinero, que le hace Bitcoin, que le hace PayPal. Ese es tu problema. Eso eres tú, tu dinero, tus gastos y tu afán de amor por una figura que se limpia el culo con lo que tú le dices, porque no le interesa nada más que el dinero. No nos engañemos, señores, a todos los creadores de contenido no les interesa preservar o darle algo histórico al mundo del videojuego, conservarlo, ¿no? Porque sí, por el afán, por ser yo, por ser una persona humilde. No, le interesa el dinero, les interesa ganar, le interesa que tú te suscribas, le interesa que tú le pagues, le interesa que tú, cuando el tío se hace pasar por otra persona vendiendo un cartucho y él crea un perfil falso y hace que va a comprar, lo sube para que tú piques y caigas y te ofrezcas 3, 2.000, 4.000 euros. No seáis tontos, no os dejen engañar por nadie. Buscad en eBay, ver los precios, ver cómo está el mercado, salir a las tiendas de segunda mano y entenderéis la realidad de lo que está pasando. Ver canales pequeños, que son los que más están buscándose la vida para poder comprar un jueguito, para hacerse una mini colección. Los canales grandes, lo único que les interesa es esto, ¿vale? Y bueno, eso ha sido todo, ha sido mi reflexión. Espero que no haya comido la cabeza, espero que nadie se ofenda, espero que no pongáis muchos comentarios porcinos en el cajón de los comentarios, porque el que me insulte, el que me diga algo que esté mal, lo voy a bloquear, sinceramente, porque yo doy mi opinión, pero con respeto a los demás y respeto las opiniones. Siempre lo he dicho, a todo el que contesto yo respeto tu opinión, pero no la comparto. Yo veo lo que hay y esto es lo que está pasando. Así que si entras con respeto, yo te respetaré y dejaré tu comentario y te contestaré. Claro que sí, te voy a contestar con un ok, con un corazoncito, o si veo que podemos dialogar, con una contestación más ampliada.
Pero es mi humilde opinión, que nadie se ofenda. Y sobre todo es la opinión de un ignorante en el mundo de los videojuegos, ¿no? Como me suelen llamar mucha gente. Así que espero que te haya gustado el vídeo, dale un like, una suscribida, una buena compartida para seguir creciendo. Y nos vemos pronto. Próximo vídeo. Adiós.